Buenos días, hermanos. Para mí es un privilegio el poder dirigir esta mañana este culto. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros, de ustedes en casa. Y vamos a empezar con una oración. Señor bendito, grande y misericordioso Señor, gracias te damos, Señor, por un día más de vida. Señor, gracias te damos, Señor, por poder estar reunidos nuevamente, Señor, adorándote, Señor, aunque sea de esta forma por ahora, Señor. Señor, te pedimos que esta mañana, Señor, todo lo que aquí se haga sea en tu honra y en tu gloria, y que tú seas quien dirija, Señor, este culto, Señor, que podamos, Señor, tener presente que hoy, que es domingo de misiones, pues la importancia de todo ese trabajo misionero que están haciendo tantos misioneros que están no solo en nuestro país y alrededor de todo el mundo, Señor, y lo necesario que eso es, Señor, para que más personas puedan conocer de ti, para llevar ese mensaje, bendito Señor, y que pongas en nuestros corazones también ese deseo de seguirlos apoyando, Señor. Gracias, bendito Señor, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Este domingo tenemos una predicación especial por ser domingo misionero. Pues vamos a tener la predicación por parte de un misionero que se llama Emanuel Aranda, quien está haciendo su trabajo misionero en Yecapixtla, Morelos. Espero que les guste y que sea de bendición para ustedes. Entonces, hermanos, vamos a leer, y les recomiendo que también lo busquen en sus Biblias, Salmos 40, vamos a leer del 1 al 3. Ok, espero que ya lo tengan. Y nos dice: al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces aquí nos habla, hermanos, de lo importante que es alabar a nuestro Señor y tener claro que en Él tenemos ese soporte, y que Él, aún en toda la desesperación que podamos tener en situaciones muy complicadas, Él siempre va a estar ahí, y hay que alabarlo, y hay que alabarlo con gozo, hermanos. Entonces, pasemos en este momento a escuchar unas bonitas alabanzas. Este es el tiempo de levantarnos. Dios nos está llamando a la cosecha gloriosa de estos últimos tiempos, para que tú y yo seamos parte vital en su obra en esta generación. ¿Por qué no cantas conmigo este canto y declaras que la tierra será llena de su gloria? Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será llena la tierra de su gloria, cubrirá como las aguas cubren la mar. Gracias, Señor, porque tú establecerás tu reino sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad. Canta conmigo, alza tus ojos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida. Y será llena la tierra de su
de ti.
Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Emanuel Aranda. Soy misionero de la Convención Nacional Bautista de México y tengo hoy el gusto y la bendición de estar con ustedes a través de este medio para compartir la palabra y lo que el Señor ha estado haciendo con nosotros. Agradezco al Señor la bendición que nuevamente me da de estar delante de ustedes, aunque sea de manera virtual, ¿verdad? Con ustedes que son los hermanos allá del Buen Pastor. Dios les siga bendiciendo, Dios los fortalezca, Dios les dé ánimo y el Señor sea con ustedes. Quiero mandar saludos ahí a la familia pastoral, a los hermanos que me conocen de hace años, pero sobre todo a aquellos quienes no me conocen. Mi nombre es Emanuel, vuelvo a repetir, y estoy muy gozoso de que nuevamente Dios me permite dirigirme hacia ustedes. Y hoy quiero comentarles acerca de un pasaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Está basado en el libro de Josué. Este libro de Josué está en el capítulo 1, versículo 8. Y dice así la palabra del Señor, allí en Josué 1:8. Es la indicación que Moisés le está dando a Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. Amén. Una de las cosas que podemos encontrar en este primer pasaje es lo que estaba pasando y por qué Moisés o por qué Dios le dice a Moisés estas cosas, de tal manera entonces que Dios le dice estas palabras, estas frases a Josué después de haber estado con Moisés ahí. El antecedente histórico que me gustaría retomar es que ya para entonces Moisés había muerto. Moisés había ayudado a la liberación, allá había sido usado por Dios, por la fe que él tenía, porque él le creyó a Dios. Y la frase que acompaña este primer versículo, que les comento, es Josué 1:8, menciona, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿no? Haciendo referencia a lo que ya estaba escrito para aquel entonces. Hoy en día podemos encontrar que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y lo que tenemos que tomar entonces es el mensaje de Cristo, el evangelio que Él nos ha dejado y que nos debe de llevar a creer. Una de las primeras cosas que encontramos a través del apóstol Pablo, allá cuando él empieza a predicar fuera de Jerusalén y llega a lugares en donde había rebelión o no podían aceptar este evangelio, y era llevado a la cárcel. Aquel hombre carcelero en la historia de Hechos menciona que se acerca después de haber escuchado él el evangelio. No iba dirigido a él. Pablo y Silas estaban ahí cautivos en la cárcel y ellos le predicaban, ellos cantaban y todos los prisioneros escucharon el evangelio, pero también él, quien estaba guardando a ellos, él escuchó. De tal manera que en el momento del terremoto y las cadenas y las puertas son abiertas, estos hombres reconocen su necesidad espiritual y salir huyendo era una desobediencia que estaban entendiendo y se quedan ahí libres dentro de la cárcel, con la oportunidad de haber abierto quizá una grieta, haber roto quizá la pared detrás de ellos y a poder huir, pero se quedaron ahí. A tal grado que el carcelero quiere quitarse la vida y Pablo lo impide. Él entra y le hace la pregunta a Pablo: ¿qué necesito hacer para ser salvo? Y la promesa está en: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Una de estas cosas que encontramos entonces, haciendo la referencia entre Josué y ahora el Evangelio, el mensaje de Jesús, es que ahora debemos estudiar las enseñanzas de Cristo, ¿no? Debemos estar y meditar en ellas día y noche, de manera que podamos hacer las cosas, actuar de acuerdo a las enseñanzas que nos ha dejado ahora Cristo, para que ahora nos vaya bien y tengamos
éxito. Cuando vemos esto, yo recuerdo que cuando fui joven, todavía me siento joven, pero cuando era más adolescente, mis padres me enseñaron acerca de la fe. Y en el tiempo de rebeldía que pudo haber experimentado, muchas cosas pasaron, pero una de las cosas es que el Señor me cuidó por la fe de mis padres. Y fue así que entonces, ya entrando o saliendo de la edad de adolescencia, el Señor siguió estando ahí. Yo seguí congregándome a pesar de que no era muy obediente, pero el Señor tuvo gracia y misericordia delante de mí. Una de las cosas que yo puedo compartirles a ustedes, hermanos, es que hay lugares peligrosos a donde las personas llegan a ir cuando uno no conoce de Cristo. Y yo comparto que a mí, en lo personal, el Señor me rescató de un lugar muy, muy peligroso. Alguien podría decir el lugar más peligroso que pudiera ser las bandas delictivas. Pues no, de ahí el Señor no me trajo, porque ahí de por sí está la maldad. Alguien diría que de algún lugar muy peligroso pudiera ser de algo de mucha violencia, pues tampoco de ahí el Señor me trajo, porque ahí estaba ya de por sí la maldad. Yo considero que el lugar más peligroso en el cual un servidor estuvo es que yo estuve siempre dentro de la iglesia, donde la gente pudiera pensar que ahí no hay personas que les falta la salvación. Pero ahí estaba yo, sentado, escuchando los mensajes, hasta que en una ocasión Cristo habló a mi vida. Y entonces yo tomé la decisión de seguirle. Y eso me lleva entonces a estar hoy delante de ustedes compartiendo esto. Como algunos de ustedes saben y han estado orando por nosotros, ahora estamos en un pueblo famoso porque hacen una comida artesanal llamada La Cecina. Y de esta manera ahora el Señor nos ha permitido estar aquí ministrando, evangelizando, discipulando a los hermanos, llevándolos al crecimiento espiritual. Es un proceso que todo lo cristiano debe tener. Una de las cosas que se enseñan dentro de la iglesia es que Dios solo tuvo un hijo y ese hijo fue misionero, ¿no? Y entonces cada uno de nosotros que somos ahora adoptados por Dios como hijos, somos hechos hijos por medio de la fe, ¿no? Por haber escuchado el mensaje de salvación, somos hechos hijos. Y ahora nos corresponde también seguir el ejemplo del Padre en ese amor que ha derramado hacia la humanidad en salvación. Y ahora de esta manera nosotros podemos dar muestras de ese amor del Padre, de ese afecto derramado grandemente entre nosotros. Y de esa manera, hoy quiero compartirles esto brevemente. Cuando yo vine a Cristo y después el Señor me usó, aprendí, conocí, fui preparado en el seminario o instituto bíblico, y después tuvimos la oportunidad de viajar. Primeramente, hoy si estamos ministrando, y soy el misionero aquí en esta comunidad, pero para llegar a esto, Dios tuvo que haber tratado conmigo, de tal manera que usted, hermano, que me está escuchando, su vida va a ser transformada cuando viene a Cristo usted, cuando usted reconoce su necesidad de Dios, cuando usted ha reconocido su pecado que lo ha alejado de Dios, ¿no? Y que eso hace una brecha, un gran abismo, y que solamente al acercarse a Dios pidiendo perdón se acorta, pero la salvación la encontramos cuando buscamos a Cristo, cuando recibimos su mensaje de salvación. El mensaje de salvación se puede centrar en lo que dice Jesús: arrepiéntanse. Otras versiones puede decir cambien su vida, cambien su manera de pensar, su manera de vivir, cambien su vida, cambien su corazón, ¿no? Ese tipo de arrepentimiento, de un cambio de vida diferente al que estábamos llevando, y así venimos a Cristo. De tal manera entonces que eso es lo que tenemos que predicar, el Evangelio de Cristo, ese mensaje que transforma a las personas y los lleva a creerle, creer a las palabras de Jesús, no creer
en que las personas crean en algo, no, es creerle a Jesús, es creer en el Evangelio, creer en el mensaje de Cristo para nuestras vidas. De tal manera entonces que cuando yo vine a Cristo y después el Señor me prepara y me dio la oportunidad de evangelizar aquí en México y después tuve la oportunidad de estar en la China, pero previo a ir a la China, Dios me permitió investigar acerca del idioma, hice llamémosle una clase de diccionario, libro de frases, cosas que me ayudaran a interactuar con la cultura y poder facilitarme el acceso. Dios nos bendijo a este grupo de hermanos que estuvimos en aquel lugar y después de 10 años, más o menos, Dios me permitió ya ir ahora con mi esposa a Bangladesh, en donde últimamente estuvimos, o anterior a este proyecto que Dios ahora nos ha permitido estar aquí, donde el Señor nos ha puesto, ¿no? No pudiéramos pedirle al Señor, llévame a tal lugar, pero el Señor en su soberanía dijo, no, quiero que estén ahora ministrando, sirviéndome, pero ahora en su propio idioma, en su propio pueblo, o en algún pueblo de México, ¿no? Y ahí estamos, con el favor de Dios, ministrando y llevando el Evangelio. Pero les comentaba que cuando llego a Bangladesh, previo a eso, no había ningún recurso ni en internet. Hoy me imagino que hay mayor, pero en aquel tiempo había muy poco. Y hace 2010, de tal manera entonces que no contaba yo con mucha información cuando visitamos o estuvimos de lleno varios años ahí en Bangladesh. Pero cuando llegamos, nos incluimos a un grupo internacional en donde nos recibieron con mucho amor y la familia de la fe nos apoyó en los distintos problemas que enfrentamos. Pero aunque queríamos compartir de Cristo, no teníamos la facilidad de comunicarnos con la lengua. Oramos, le pedimos al Señor que nos favoreciera, que nos ayudara a lo que ya estábamos haciendo. Dios nos va a ayudar en lo que ya empezamos. Dios, no podemos pedirle a Dios, dame paciencia, cuando a veces nosotros no hemos decidido poner en nuestro corazón ser más pacientes. De tal manera entonces que Dios nos bendijo, aprendimos el idioma lo más pronto posible para interactuar, para llevar el mensaje de Cristo a las personas a quienes íbamos conociendo en aquel país del sureste asiático. Y hoy lo puedo ver que en determinados lugares donde yo he estado, que el Señor me ha permitido servirle, Dios ha usado una estrategia diferente. Y eso es lo que nos lleva a entender que debemos estudiar la palabra, como menciona aquí el texto. Si lo contextualizamos al Evangelio, pudiéramos decir aquí en el Josué 1:8, ¿no? Que Dios nos está diciendo, nunca se apartará de tu boca el mensaje de Cristo, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de la redención del hombre, sino que de día y de noche debemos meditar en este mensaje. Dice para que lo guardemos, y cuando menciona la palabra guardar, no es literal, sino es adentro del corazón de uno, analizarlo en esa meditación de comprensión, y que no se aparte, y por eso lo guardamos como algo muy valioso en nuestra vida, ¿no? Y debemos hacer conforme a todo lo que Cristo nos lo ha enseñado, de tal manera que entonces el Señor Dios hará prosperar nuestro camino y todo nos hará bien, nos saldrá bien. Entonces encontramos esta riqueza en este pasaje para que cada uno de nosotros, usted hermana, que está creciendo en la fe, ¿no? El crecimiento se da en base también a las decisiones de empezar a compartir. Muchas veces podemos solamente creer en Cristo. Y el pasaje que les comentaba yo de Hechos, de este hombre el carcelero, una de las cosas que hace y el ejemplo que me lleva ahí es que cuando él pregunta a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El pasaje dice que él los lleva a su casa, saca a los prisioneros como algo incorrecto para hacer algo mucho más correcto. Algo incorrecto en base a la ley romana, pero algo correcto que él sentía en su corazón.
y los lleva hasta su casa. Ellos lo primero que hacen es predican la palabra. Después Él les lava las heridas. Ellos creen. Después de lavarles las heridas, hay un gozo en la casa, porque no solamente Él había creído, cada uno de los integrantes mayores de la casa habían creído, la casa completa, la promesa se hace real, y entonces ahora todos ellos habían creído. Esto es lo que como iglesia tenemos, como la iglesia en general, y usted hermano, usted hermana, tiene de promesa para su hogar, pero sobre todo como parte de la iglesia del buen pastor, tienen como objetivo, el Señor nos ha llamado a bendecir a otros a través de nuestras vidas, a través de lo que vamos comprendiendo en la palabra, a través de lo que el hermano pastor Jesús nos está ministrando y nos está llevando a la madurez y al compromiso que debemos adquirir mayormente delante de nuestro Señor. Y de esto, cada uno de nosotros llegamos a esta comprensión, creemos y debemos empezar a compartir nuestra fe. A veces no sabemos por dónde empezar. Una de las primeras cosas que nos enseña el pasaje de aquel hombre que el Señor Jesús atraviesa el mar de Galilea, va hasta la zona de Gadara y se encuentra un gadareno poseído, ¿no? Es liberado, los mismos demonios le ruegan a Jesús que los deje ir a los animales que estaban ahí, a los cerdos, y es liberado este hombre, y después la gente de la comunidad llega y ven al hombre cabal, ¿no? Tienen miedo, le piden a Jesús que se vaya, pero él atravesó ese lago por bendecir a un hombre que estaba dispuesto. La palabra dice que inmediatamente quería seguir a Jesús. A diferencia de los hombres que lo habían visto solamente en milagro, él que lo había vivido, el que había conocido a Cristo, había visto su poder en su propia persona, él deseaba seguir a Jesús, a donde iba. Y él le dijo, no, ve a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Dice que el hombre fue y empezó a proclamar todas las cosas que Jesús había hecho con él. Una de las cosas importantes que todo creyente debemos empezar a hacer es establecer bien cómo exponer nuestro testimonio a otras personas. De tal manera que eso sea la primera pauta para que nos lleve a compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nadie va a creer el poder de Cristo si primeramente no está trabajando ya Cristo en nosotros. Como parte de esto, después podemos ya involucrarnos en la iglesia, en los distintos ministerios, pero no sin antes. No puedo tomar un ministerio de evangelismo, un ministerio de oración, si primeramente no he decidido y Dios no me ha llevado, o uno mismo no ha reconocido su necesidad de la oración o de compartir de Cristo. Y todo creyente, lo vemos en los evangelios y lo vemos en Hechos, que usted, hermano, hermana, tiene la necesidad de compartir. Es nuestro deber. De las indicaciones del Señor Jesús, si lo vemos a grosso modo, el Señor Jesús no vino a ser creyentes, Él vino a ser discípulos. Así que estamos comprometidos a hacer lo que hacía un discípulo, ¿no? Vemos ahí la gran comisión en Mateo 28, 19 y 20, donde el Señor Jesús no les dice a los discípulos, sino nos dice a cada uno de nosotros, miembros del buen pastor. Nos dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿no? Bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enséñenles a guardar todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Somos discípulos. Tenemos que asumir esa responsabilidad también, como parte de llevar el mensaje de Cristo a los demás, porque ya lo recibimos. Tenemos que aprender a crecer, ¿no? No se sienta solo, hermano, por hacerlo. El Señor está con nosotros. Nos acompaña en estas
en nuestras vidas, no solamente en las labores de evangelismo, sino en nuestra vida entera, a través del Espíritu Santo. Y los invito, hermanos, a que puedan ustedes hacer lo mismo que están haciendo los pastores cuando reciben este llamado, no solo de pastor, sino el llamado a la salvación. Cuando hemos recibido este llamado, es para compartir las bendiciones que el Señor ha hecho con nosotros. De tal manera, entonces, hermanos, que los quiero invitar a que usted ahí en su hogar empiece a practicar, si lo quiere ver así, ¿no? De qué manera exponer su testimonio, a quién empezar a orar por aquel a quien usted le va a empezar a compartir, a su vecino, a su amigo, a su amiga. Si usted sale por alguna razón de casa, no deje la práctica del compartir de Cristo, nos va a llevar a una experiencia de compartir de Cristo. Cuando nos toca empezar a aprender qué dones el Espíritu Santo nos ha dado, una de las primeras cosas que podemos entender es que tenemos que desarrollar el don, pero no sabemos si lo tenemos. Un maestro me decía, mira, si tienes el don tal o cual, tienes que empezar a practicarlo. Si ves que el Espíritu Santo está obrando a través de esto, es que sí lo tienes. De tal manera entonces que el evangelismo no es uno de los dones, pero sí es una de las responsabilidades que tenemos como creyentes, de llevar a otros o de contar a otros lo que Dios hace en nuestras vidas, y además a través de esto ellos también crean, ellos vean una vida transformada en uno, y entonces así ellos también creerán. Y de tal manera, hermanos, que el Señor nos envía o nos ha enviado a nosotros como familia, ahora y antes nos estuvo enviando a diferentes lugares en donde el Señor nos usó. A mi esposa en las sierras, en varios lugares aquí en México, en varios grupos étnicos, en donde tuvo que aprender el idioma. Un servidor también en la Mixteca, en la Sierra de Oaxaca, y no hubo necesidad del idioma en mi caso porque se hablaba bien el español. Pero ya cuando a un servidor, el Señor me permite estar en la China, Dios me permite estar ahí 2 veranos de 5 semanas, en las cuales tenía que aprovechar mayormente el tiempo, no solamente en lo que ya conocía del inglés, sino que aún desarrollar el chino para poder ministrar o hacer amigos. Y de ahí la bendición es que algunos de ellos, de esos a quienes se le compartió de Cristo, recibieron a Cristo, se empezaron a crecer, y hoy algunos de ellos están congregándose en iglesias locales allí en la República de la China. Doy gracias a Dios porque nos usó a un grupo de 6 mexicanos para poder hacer esta bendición en aquel país de Asia. Pero el Señor le plació aún hacer mayores cosas con un servidor y después con mi esposa, ministrar y estar en Bangladesh, en este país del sureste asiático, por más de 3 años, en donde nos involucramos primeramente con un ministerio de traducción de la Biblia, pero el freno que empezamos a ver es que el desconocimiento del idioma que nos permitió pronto aprenderlo por una necesidad. Así que lo que el Señor me ha enseñado es que dependiendo nuestra necesidad es donde Dios va a empezar a hacer las cosas. Y de ahí, hermano, le invito a que usted haga del evangelismo, del compartir la palabra, su necesidad, hermano. Usted hágalo. Si no es su necesidad, hágalo su necesidad. Pídaselo al Señor. Una de las cosas que encontramos en el Nuevo Testamento es que si no eres sabio, si no tienes sabiduría, pídesela al Señor. Si también así usted tiene el deseo de compartir la palabra y siente que no se le facilita, pídaselo al Señor. Dame palabras para poder exponer primeramente lo que tú has hecho en mi vida y tu mensaje de salvación a través del arrepentimiento.
Y hermano, hermana, usted y yo tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Cuando Josué recibe estas palabras, ahí en Josué 1:8, de parte de Dios, este contexto habla de que Moisés para entonces ya había muerto, y se habla de el gran libertador que hasta ese momento tenía el pueblo de Israel, en donde por la fe de sus padres, dice Hebreos 11, prefirieron enfrentar a Faraón, prefirieron desobedecer esa orden de Faraón con tal de agradar a Dios en esa fe, prefirieron incluso morir o ser consecuencia de morir al conservar a este pequeño, que al final lo soltaron en el río para bendecir después a su propio pueblo. El mismo Moisés había enfrentado a Faraón 40 años después, cuando es descubierto y él prefiere huir al desierto, y 40 años, ya 80 años después, él regresa como el libertador que Dios había usado o estaba usando para sacar al pueblo de Israel. Vino una gran demostración del poder de Dios en la vida de Moisés a través de las plagas que Dios le permitía hacer. Y después de esa liberación, ahora tiene también Moisés que batallar con todo el pueblo de Israel en ese transcurso en el cual no dejaban esas prácticas contrarias a la voluntad de Dios y las venían arrastrando. La palabra de Dios dice que aunque venían en el grupo, ellos se habían regresado en su corazón, se habían regresado a Egipto. Muchas de las cosas incorrectas que durante los 430 años que habían estado ellos viviendo allí en Egipto, las seguían acarreando y las seguían trayendo. No habían sido liberados del todo de este pecado que venían, que atraía sus vidas. Y en la palabra ahí en Levítico decía que aunque ellos cargaban la carpa de Dios, realmente no dejaban la adoración incorrecta que venían haciendo muchos de los israelitas. Pero Dios bendice a los fieles y les permite el ministerio, como a los levitas, quienes no hicieron aquello incorrecto de la adoración al becerro, y los constituye como sacerdotes o principales dentro de la adoración allí en el tabernáculo. Otra de las cosas que hace Moisés es que cruza el desierto y le tarda 40 años, llegando incluso hasta el punto de estar frente a la tierra prometida, que es del otro lado del Jordán, y hasta ahí se le permitió la vida. Y estas palabras en donde Dios le dice en el versículo 1:9 de Josué, se las dice a él, y dices, solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. Le pide dos cosas a Josué. También le dice que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras y estas frases y estas promesas que le hace saber, es porque le hace saber, mira, Moisés ya hizo todo. Él sobrevivió a esa matanza de niños. Él fue educado y tuvo que huir y regresa como un libertador. Las manifestaciones que hizo allí para liberar al pueblo de Israel, todo el pesar que tuvo cuando le criticaban y decían de él, incluso preferían haber muerto allá o haberse regresado a Egipto en lugar de morir en el desierto. Todo eso cargó y al final los lleva hasta el punto de que ya nada más te toca cruzar el Jordán y conquistar la ciudad, en un preparativo de conquista. Esto quiere decir, hizo todo. Él venció al pecado, venció a Satanás, él cargó con nuestros pecados, pero nos toca solamente la última parte, en el vivir una vida conforme a lo que él nos ha enseñado. Una vida de arrepentimiento, una vida de fidelidad al Señor, una vida tomando en cuenta todas y cada una de estas enseñanzas y ponerlas en prácticas en nuestras vidas. El apóstol Santiago escribe allí en su carta, no basta con oír, hay que obedecer. Esta enseñanza del Señor Jesús, que ya empezaba a correr
y a pasar de boca en boca, ¿no? Él nos da esta enseñanza y dice, no basta con oír la palabra, hay que ponerla en práctica, hay que obedecerla, ¿no? De tal manera entonces, hermanos, que nos toca poner en práctica todas esas enseñanzas que tenemos del Señor Jesús, primeramente en nuestras vidas, y contagiar a otros. Hay algo que se llama el movimiento de crecimiento en las iglesias. Una iglesia y usted como persona, como creyente, va a crecer cuando aprenda a reconocer este mensaje de Cristo en su propia vida y aprenda a compartirlo. Y esa persona a quien usted le haya compartido, usted lo va formando. Muchas veces pudiera decirse que el evangelismo recae solamente en el encargado del ministerio de evangelismo. Pero no, hermano, no, hermana. En cada uno de nosotros como creyentes recae esta responsabilidad. La responsabilidad recae en la iglesia, en los que cada uno de nosotros vamos formando este cuerpo de Cristo, ahí en el Buen Pastor. De tal manera entonces que somos parte de un proceso que va a llevar la palabra de Cristo a las personas. Pero primeramente necesitamos crecer. Y a la par de crecer, también necesitamos compartir. Muchas veces podemos fallar en el que pase como estudiantes, ¿no? Un maestro de administración me decía que él conoció a un médico que se le había pasado toda la vida estudiando. Y cuando él estaba de administrador de cierto hospital, le dijo, oye, ¿qué experiencia tienes de trabajo? Ah, pues he estado trabajando, ¿no? Pero has estado estudiando y haciendo tus prácticas en determinados hospitales, pero ¿dónde has estado trabajando? Pero no como parte o fuera de una capacitación o de un adiestramiento. Y él decía que no lo había tenido. Y él hacía saber es que alguien que pasa mucho tiempo estudiando también deja un poquito fuera lo que es la práctica de ese conocimiento. Y eso me ha enseñado lo que dice Santiago, donde dice que no basta con oír, sino que hay que obedecer, hay que poner en práctica lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Así, hermanos, que les pido que ustedes reconsideren estas palabras. Pero cuando reconsideren estas palabras, vean también ahí en Josué 1:9, en donde necesitamos que el Señor sea quien nos ayude a fortalecer nuestras vidas. Por eso Dios le dice a Josué, ahí en el 1:9, mira que te mando que te esfuerces. Ya hacía algo, pero necesitaba un esfuerzo extra. Ya Josué ya era también valiente, pero le da mayor valentía. Ya también él era valiente, pero no flaquees, sino que no temas. Y con esa fuerza que podía bajar, esa valentía, eso que estaba ya haciendo en su esfuerzo, ¿no? También no desmayes. Estas palabras nos invitan y nos llevan entonces a una reflexión, hermano, en que hagamos las cosas. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. Cuanto más porque se hace para el Señor. Lo que hacemos no es en vano. De tal manera, hermanos, que esforcémonos, llevemos el Evangelio de Cristo a la comprensión de nuestro corazón, primeramente, a nuestra mente, que es la que analiza, a nuestro corazón, que es donde no se borra, y en la práctica, que es lo que ayuda a que muchas otras almas sean rescatadas, sean sanadas. El Señor Jesús hizo ese viaje hasta Gadara, en el cual solo bendijo a un hombre, quería bendecir a todo el pueblo, pero todo el pueblo le dijo, no, retírate. Y él caballerosamente, pues se retira, pero no sin antes haber bendecido a un hombre, pero Jesús sabía que a través de ese uno iba a ser bendecido muchos más. Y hoy usted y yo somos bendecidos y tendremos que aprender a ser canal de bendición para muchos otros, compartiendo el mensaje de Cristo, lo que Él ha hecho ya en nuestras vidas y lo que puede hacer en la vida de otros que se atrevan a seguirlo.
Mi testimonio es que el Señor nos ha usado. Muchas veces uno sale, yo toco puertas, visito personas enfermas aquí en este pueblo y no sé cómo el Señor va a usar eso. Ayer platicaba yo con una hermana que está con nosotros los domingos. Yo la visito el día martes en su hogar, tenemos un tiempo de oración. Y ella me decía que ella habló con una vecina mía que se conoce y que una vez que teniendo ya un problema muy grande de enfermedad de uno de los integrantes de su familia, ella le expresó y le dijo, oye, un día yo tenía tanta angustia, tanta dificultad que quería ir a despertar a ese que es el pastor que dice que se reúne aquí a un lado de la calle, aquí a la vuelta. Dice que la hermana le dijo, hubiera sido. Estoy segura que él 2, 3 de la mañana se hubiera levantado para atenderte. Estuve tentada a ir a tocarle. Dice, no hubieras dudado y lo hubieras hecho. Y él hubiera estado ahí apoyando a la familia. Y Dios ha sido bueno en este lugar. Dios me ha permitido poder ministrar a personas y ciertamente hermanos en la madrugada, en horas, alguien diría no adecuadas, pero para Dios no hay eso. Para un siervo y para un hijo de Dios, hermanos, no hay eso. Si a ustedes le hablan en la noche, si a ustedes lo inquieta al Espíritu Santo y lo despierta a 2, 3 de la mañana, usted doble rodillas. Usted busque al Señor, usted diga, Señor, tú me estás despertando, tú me estás levantando para hacer algunas cosas hermosas que vas a hacer a través de mi oración, primeramente, pero también a través de mi boca, a través de mi actuar, a través de mi vida, a través de llevar la palabra de Dios. El Señor no solamente nos estamos permitiendo aquí en este pueblo de Yecapixtla compartir el Evangelio, también estamos yendo, algunos de ustedes, hermanos, nos acompañaron hace meses, ya en aquella comunidad en donde estuvimos, en Tecuanipan, San Miguel Tecuanipan, eso es Puebla, pero está en la parte alta del volcán, en donde pasan varios pueblos, alguna carretera no muy transitada, a veces no está muy bien la carretera, pero el Evangelio está llegando allá a través de lo que el Señor está haciendo a través de un servidor. Gracias, hermanos, por sus oraciones, gracias, hermanos, porque sé que tienen un tiempo de oración, como iglesia lo están programando y lo están llevando a cabo. Gracias. Dios les bendiga, que pronto puedan nuevamente, como dice la palabra, juntos, ¿verdad?, alabar al Señor. Se hace de manera virtual, ¿verdad? Pero el Señor nos quiere bendecir. Gracias a Dios, ahora mucho de esto de la vacuna está llegando ya a edades más tempranas, ¿verdad? Y eso va a favorecer, ¿verdad?, que en algún momento determinado, cuando así lo consideren las autoridades y liderazgo en la iglesia, ¿verdad?, es que va a ser esto posible, pero no sin antes haber aprovechado esta oportunidad que estamos en casa, como para ministrarnos, buscar más de la palabra del Señor, tener un tiempo mayor de oración, ¿verdad?, con más dedicados ahora para cuando ya permita esta apertura, ¿verdad?, también nosotros actuar de manera más directa y con mayor decisión en nuestras vidas. Si antes, yo recuerdo que cuando éramos jóvenes, cuando yo era joven, adolescente, las vacaciones, hermanos, las usábamos para estar de lunes a sábado y el domingo estar en el culto, ¿no? De tal manera entonces que los jóvenes de aquel entonces hoy son los que son pastores en algunas comunidades, en algunas colonias dentro de la iglesia donde yo me crié, que fue Cuautla. Muchos de los que nos juntábamos para la época de vacaciones, que de alguna manera, pues sí, hacía uno las tareas, pero por la tarde tenía uno una clase de diversión o tiempo libre, uno lo buscaba para convivir como hijos de Dios, como jóvenes cristianos, y teníamos este tiempo, muchas veces solo de convivencia, de lugar de aprender algo malo de algún amigo incorrecto, buscábamos y nos reuníamos. La iglesia era el punto
central de reunión en donde llegábamos, veíamos a veces un documental o veíamos una película o invitábamos a alguno de los hermanos o algún matrimonio o alguien que nos mostrara algo que nos edificase como jóvenes. De tal manera que hoy muchos de estos jóvenes, hoy somos los que estamos al frente de algún lugar donde se está predicando el evangelio. Invitamos a usted joven, a usted hermano, a invertir en su juventud, que va a ser ya es el presente y es el futuro de la iglesia, junto con los niños. Hay un ministerio que se llama La Ventana 440. Este ministerio surgió porque hay un hermano que dice que la brecha o el campo ausente de mucho de la formación del ser humano está entre los 4 y los 14 años. Después de esa edad, a la persona o al ser humano, al niño, difícilmente se le puede llenar un poquito acerca de la existencia de Dios o del conocimiento de Dios, porque ya está formado, ya la sociedad lo formó, ya las personas con quienes convivió ya tiene bien definido lo que va a hacer en su vida, ¿no? Y es una área, pues una edad en la cual se necesita. Damos gracias a Dios porque nuestros niños, ¿verdad?, están siendo formados a través de la escuela dominical, ¿verdad? Pero hay personas que no tienen esta bendición en sus hogares. Y nos toca a cada uno de nosotros también bendecirlos. Cuando yo voy a esta comunidad, no solo predico ahí a los hermanos mayores, sino que también dedico a veces un poco de tiempo a estos pequeños que llegan y se sientan o andan ahí jugando para centrarles y dejarles una enseñanza en corto tiempo, una enseñanza acerca de la palabra de Dios, a veces acerca de la historia de uno de los personajes cuando era niño, ¿no? Pero también cuando el Señor los usó, cuando ya eran grandes, de tal manera que ellos vayan aprendiendo que es Dios quienes les quiere bendecir. De tal manera, hermanos, que los invito a ustedes también a compartir su testimonio, a crecer en la palabra, a buscar ayuda del pastor, hermano. De repente, nosotros aquí en el pueblo y desde antes usamos algo que se llama un discipulado. Son lecciones a través por los cuales cada creyente tiene conceptos básicos como la salvación, conceptos básicos como la oración, la administración que el Señor nos permite tener ya los que somos, trabajamos o somos jefes de hogar, de tal manera entonces hay recursos, hermanos. Acérquese a su pastor, hable, cuéntele, dígale su necesidad, necesito trabajar en esta área, ¿no? Y el Señor va a usar a su pastor, al grupo de liderazgo de la iglesia también, para bendecirle y que usted pueda ser también canal de bendición. Así que, hermanos, cada uno de nosotros tenemos esta responsabilidad ahí delante del Señor. Nuestro Señor Jesucristo ya hizo todo. Ya hizo todo. Él venció al pecado. Nos toca solamente hacer preparativos para la conquista. Como en ese momento ya estaba Dios preparando a Josué para entrar a la tierra prometida. De tal manera entonces, hermanos, que nosotros debemos aprender a seguir a Cristo, escuchar sus órdenes, obedecer sus mandamientos. De tal manera entonces que nuestra vida sea el reflejo de ese cambio que el Señor Jesús ya ha estado haciendo en cada uno de nosotros. Quiero terminar brevemente diciendo que cuando tomamos esta decisión, no solamente de creer, yo encuentro 3 pasajes en la palabra del Señor donde habla acerca de la salvación, el ser salvos. Ese primer pasaje que encontramos ahí, que les comentaba acerca del carcelero, donde Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En las palabras de Jesús de la Gran Comisión en el libro de Marcos, menciona que el Señor Jesús le dice, miren, vayan, enseñen el evangelio y bauticen a las personas. Y la persona va a ser salva. Si la persona cree y se bautiza, será salva. Menciona también que acerca de estos pasos de obediencia, el hecho de congregarnos, el hecho de estar escuchando el mensaje continuamente, me lleva a tomar decisiones y eso también confirma
No es que eso me lleve a salvarme, sino que confirma la decisión que hemos tomado. Hay otro pasaje en los evangelios y ahí en las cartas de Pablo que dice, y el que sea fiel hasta la muerte, a él le daré la corona de la vida. Y otro pasaje dice que el que sea fiel, él alcanzará la salvación. De tal manera que cada una de estas cosas damos muestra de las decisiones que hemos tomado. Tomar al Señor Jesús, seguir al Señor Jesús el resto de nuestras vidas. Los encontramos en la vida de los apóstoles que esto fue lo que pasó en ellos. Ellos tomaron esta decisión y lo siguieron hasta que el Señor les fueron llevados ante la presencia del Señor. Cada uno de nosotros también debemos de aprender ese testimonio de estos hombres que dieron sus vidas también, para que no nos pide que demos la vida, pero sí nos pide que seamos fieles de hoy en adelante. Y por eso, hermanos, quiero guiarlos a través de este pasaje que el Señor me permitió compartirles. Seamos esforzados, seamos gente y hombres y mujeres de valor para compartir las buenas nuevas de salvación a quienes lo necesitan. Y edificar, nuestros testimonios edificarán también al cuerpo de Cristo, a aquellos santos, aquellos hombres y mujeres dentro de la iglesia que necesiten también esta bendición de crecer y de seguir aprendiendo. Y cada uno de nosotros somos responsables de la formación de aquel hermano que está a mi lado, que está a mi frente y está atrás. Y por eso, hermanos, este pasaje que fue el que el Señor puso en mi corazón para compartirles con ustedes. Quiero orar este tiempo para que el Señor sea quien ayude a que estas palabras se queden ahí en su corazón y en su mente. Y el Señor les ayude a continuar en su vida cristiana, en su vida como creyentes, así como lo ha hecho en cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos. Le voy a invitar que ahí donde está usted en su hogar, incline su rostro y cierre sus ojos. Amoroso buen Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre, porque has sido tú el que primeramente, a través de tu Espíritu Santo, nos convenció de pecado, justicia y juicio, y así, Señor, nos ha hecho acercarnos a ti, reconociendo nuestro pecado, pidiéndote perdón, acercándonos a ti, oh Señor Jesús, en quien encontramos la salvación, sabiendo que tú eres el Cristo, sabiendo que tú eres la salvación, sabiendo que tú eres la vida. Y de esta manera, Señor, nuestras vidas han sido reconocidas como para cambiarlas, arrepintiéndonos, dejando aquello malo que estábamos haciendo y viviendo, y ahora vivir conforme a tus enseñanzas, Señor Jesús. De tal manera que así, Señor, alcanzamos la salvación y encontramos el perdón de nuestros pecados al servirte. Gracias, Padre Celestial, por cada una de estas enseñanzas, y así, Señor, a través de lo que podemos, nos puedes enseñar de la palabra, y de esta manera poniéndolo en práctica en nuestras vidas, aprendiendo a contar las maravillas que tú ya hiciste en nuestras vidas o estás haciendo, muchos más crean en tu palabra, en tu mensaje, Señor Jesús. Gracias por esta bendición. Bendice a mis hermanos allá en Cuautitlán, a los hermanos en el Buen Pastor, al hermano Jesús, a la hermana Queta, a cada uno de los hermanos quienes el Señor me ha permitido conocerles, pero mayormente Dios bendiga a aquellos quienes están tomando estas palabras y guardándolas en su corazón, para que ellos pongan en su oración, pongan en su decisión diaria compartir de la palabra de Dios y llevar a otros también así a los pies de Cristo. Gracias, Padre Celestial, por tus bendiciones, porque tú nos usas a cada uno de tus hijos conforme a tu voluntad, y tú nos ayudas a crecer, tú nos das el valor, porque de tuyo es la gloria, la honra y el honor, Señor. Gracias por estas bendiciones y poder compartir con los hermanos ahí acerca de las bendiciones en un servidor y lo que Dios quiere también para con sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te lo agradezco y te pido esta bendición para con ellos. Amén. Pues gracias, hermanos, por la bendición que me dan a un servidor de poder estar ministrándoles a la distancia y poder ser de bendición a ustedes a través de esta
videoconferencia a la distancia, hermanos. Dios les bendiga. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Ese es el corazón de las visiones, tener compasión por los perdidos. La Gran Comisión no es algo del pasado, tampoco es algo limitado para algunos cuantos creyentes. Mucho menos se trata de algún principio opcional que se deja al criterio del creyente. Cristo no nos dejó en esta tierra solo para cantar y reunirnos, sino que esta es la razón de existir de la iglesia. La iglesia que no predica a los perdidos está destinada a extinguirse. Una iglesia que no predica debe preguntarse si verdaderamente ama a Dios, porque amar a Dios es amar al perdido. Jesús lo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vemos el amor del Padre enviando a su Hijo para que todo aquel que crea sea salvo. Es el corazón de Cristo deseando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso nunca fue opcional. Los discípulos lo entendieron. Los primeros cristianos lo entendieron. Pero en algún punto de la historia la iglesia comenzó a tomarlo como algo opcional. Algunos eruditos dicen que la Gran Comisión pudo haberse terminado 100 años después de la ascensión de Cristo. Todo el mundo pudo haber conocido y escuchado de Jesús. Sin embargo, 2000 años después, la situación del mundo nos dice que la iglesia guardó silencio. La mayor tragedia de la iglesia es olvidarse de los que se hallan en la misma situación que ellos se encontraban antes de conocer a Cristo. No se trata de aportar algo para sentir que hiciste algo por misiones. Se trata de tener el corazón de Cristo, que se quebranta y se compadece por los perdidos a tal grado de estar dispuesto a dar tu vida por ellos. Sin importar quién seas, sin importar dónde te encuentres, sin importar tu edad o tu educación, eres llamado a predicar. Eres llamado a hacer algo por los no alcanzados. Es tiempo que la iglesia se levante. Es el tiempo que la iglesia predique. Es tiempo de cumplir el propósito por el cual estamos aún en la tierra. Es tiempo de llevar a Jesús a aquellos que claman por salvación. Hermanos, buenos días. Es una bendición poder tener este domingo misionero una vez más y orar como iglesia juntos por los misioneros que el Señor nos ha permitido conocer, algunos personalmente, otros a distancia, pero aún así podemos orar por ellos, conocer sus necesidades, unirnos a su trabajo y ver cómo el Señor está obrando en sus vidas. Pero también hay muchas necesidades y por eso queremos tomar este tiempo para orar por nuestros misioneros y en especial pues vamos a orar por nuestros hermanos Aranda. Al haber escuchado el testimonio, la palabra que el Señor nos ha traído a través del hermano Emanuel, pues podemos llevarlo, hermanos, también en nuestras oraciones, confiando que el Señor sigue obrando a través de sus vidas. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta mañana, Padre, porque estamos delante de ti, nos gozamos, Señor, de estar contigo, de escuchar tu palabra y también del privilegio que nos da, Señor, de interceder, de ponernos en la brecha, Padre, por aquellos que están llevando tu palabra en tantos lugares de nuestro país y del mundo. Gracias, Señor. Tenemos este privilegio como iglesia de participar, de ser parte, de unirnos, Señor, a este trabajo. Y Padre, en esta mañana te quiero pedir que bendigas grandemente la vida de nuestros hermanos Emanuel, Roberta y sus hijos. Señor, gracias porque tú les has llamado desde hace muchos años. Te han servido, Padre, en un campo muy difícil y ahora los tienes también aquí en nuestro país sirviéndote, ahora con su familia, con sus hijos. Te rogamos por sus vidas, Señor. Te rogamos, Señor, que tú les llenes, que les guíes cada día en todas las oportunidades, Señor, de poder
compartir tu palabra en esa misión allá en Yecapixtla y Señor, también en todos los lugares donde tú les das oportunidad de llevar tu palabra. Suple todas sus necesidades, Señor. En especial te rogamos por sus hijos, Señor, que sigas teniendo tu misericordia, tu provisión para cada una de sus necesidades. Y Señor, pues no podemos dejar de pedirte por nuestra misión de Polotitlán, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que te sirve con todo su amor, Padre, que están esperando gozosos, Señor, poder regresar y seguir sirviendo en este lugar que tú nos has dado como iglesia, Padre. Bendice a nuestros hermanos Otelo, bendice a nuestros hermanos Salazar, a nuestra hermana Ceci, Zoraila, Erlinda, Padre. Señor, que en tu tiempo ellos puedan regresar nuevamente como equipo a continuar ese trabajo, pero Señor, sigue bendiciendo a nuestros hermanos allí, levantándolos, animándolos, fortaleciendo tu obra, Padre, y todas las necesidades están delante de ti, Señor. Padre, te queremos dar gracias por la vida de nuestros hermanos Próspero y Lupita Maya. Señor, ellos recientemente se han jubilado, pero Señor, por más de 20 años te han servido. Y su corazón, Señor, seguramente está en seguir sirviéndote, quizá con sus limitaciones normales, pero ellos siguen allí en Oaxaca, Padre, sirviéndote. Bendícelos, Señor. Anímalos, sosténlos, guárdalos en salud, en fuerza, a su familia y en todos los anhelos que hay en su corazón. Padre, te rogamos también por nuestros hermanos Abraham y Diana Pérez, sirviéndote en Querétaro, Señor, ya por los últimos años, junto con sus pequeños. Gracias, Señor, por su entrega, Padre, de bendecir a esta comunidad otomí y a las personas que les rodean en aquel lugar. Pero, Padre, tú sabes que el anhelo de ellos es volver a ese campo, Señor, en Medio Oriente, donde ellos te sirvieron. Y, Señor, esas puertas se cerraron, pero tú estás abriendo nuevas puertas. Confírmales, Padre, si es tu propósito, tu voluntad, que ellos regresen a esos campos a seguir llevando tu palabra, a esos pueblos refugiados, a esos pueblos musulmanes, Señor. Dales la paz y la provisión tuya, Señor, en tu tiempo. Señor, te quiero rogar por nuestra hermana Gloria Bustamante. Padre, esta mujer que te ama, que te sirve, Señor, ha estado enferma en las últimas semanas y, Padre, el tratamiento no termina de hacer su efecto. Te rogamos que la protejas, Padre. Tuvo una caída muy severa, se golpeó su cabeza, Señor, y está teniendo consecuencias de ese golpe, Señor. Te rogamos que tú la levantes por completo, que le des la sanidad que necesita y que todo el ministerio que tú le has dado lo pueda seguir llevando a cabo sin inconvenientes, Padre. Fortalécela, anímala en este tiempo que no ha sido fácil para ella. También, Señor, te rogamos por el ministerio Voz de los Mártires, Señor, que con amor sirven, bendicen, acompañan a la iglesia perseguida, Señor, en nuestro país y en el mundo. Padre, te ruego en especial por esta próxima semana, el jueves y viernes, que habrá una conferencia para hermanas perseguidas en los campos de Chiapas. Y te ruego, Padre, que uses mi vida para bendecirlas en este congreso, Señor, con la palabra que tú me has dado para compartir, y que este ministerio siga bendiciendo a la iglesia perseguida, Señor, en tantos lugares que lo necesitan. Señor, también te rogamos por nuestros hermanos Hugo y Mariana Morales, que te sirven en Chiapas. Señor, en estos meses se encuentran en Chihuahua, visitando a su familia, renovando sus fuerzas y bendiciendo también, Señor, a la iglesia en aquel lugar. Sosténlos y permíteles que en su tiempo puedan regresar, Señor, a Chiapas y continuar su trabajo en ese lugar con tanta necesidad. Gracias por la vida de Belén Villegas, Señor, porque ella te ama, te sirve, Señor, y tú estás abriendo y cerrando puertas, guiándola, acompañándola, Señor, para que ella te pueda seguir sirviendo con todo su corazón, en especial en estos últimos meses que ella está bendiciendo, Señor, el trabajo en el Círculo del Silencio, esa zona cerrada de nuestro país, en el Bajío, Señor, donde con tanta dificultad, Señor, tu palabra es llevada y recibida. Úsala, Señor, bendícela y en todos sus proyectos personales, en su empresa, Padre, que ella la quiere seguir levantando para que pueda ser de bendición a su vida y a la obra misionera también. Señor, suple todas sus necesidades, en su salud también. Te rogamos, Padre, por Nati Muñoz, esta joven, Señor, que te sirve ahora preparándose allá en Baja California en este seminario, pero está ya trabajando en tu obra, Señor, atendiendo este orfanato, siendo como una madre adoptiva para esos pequeñitos y sirviéndote en diferentes ministerios. Sosténla, Padre, dale la fuerza, la dirección tuya para continuar su preparación y seguir sirviéndote. Señor, gracias por su corazón dispuesto. Y, Padre, por nuestros hermanos que se encuentran lejos, Señor, en otros países, en China, Señor. Seguimos rogando por Caleb y Noemí. Padre, han sido 20 años de servicio en aquel lugar y ahora, Padre, tú estás dirigiendo sus pasos para volver a nuestro país. Señor, hay necesidades en su familia y en sus vidas. Señor, tú las conoces. Pedimos, Señor, que en medio de todo ellos te sigan sirviendo, Padre, que ellos sigan
siguiendo tu dirección, con todo el deseo de obedecerte, Señor, y que tú suplas todas las necesidades que ellos puedan tener. Padre, de manera especial, rogamos por nuestro hermano Gabriel y Esperanza Orea, Padre. Tú conoces la situación de nuestro hermano, su salud, Padre, deteriorada, y Señor, con estos tratamientos que ha recibido, Señor, has mostrado tu bondad. Pero Padre, confiamos en que harás la obra completa en su vida, Señor. Él espera en ti y te sigue sirviendo, quiere seguir, Señor, cumpliendo tus propósitos. Dale el ánimo para que lo pueda hacer, las fuerzas, Señor, y suple sus necesidades. Padre, igualmente a nuestro hermano Pablo y Felicia Hernández, Señor, en Honduras. Gracias por su corazón, Señor, de abrir tantas iglesias en aquel lugar y ahora impulsar la obra misionera, capacitar personas, levantar la visión allá. Señor, suple sus necesidades para sus hijos también, su familia. Señor, síguelo guiando. Igualmente a nuestros hermanos Asael y Marta Yescas. Padre, que con todo su corazón te sirven, Señor, en la selva Mezquita, allá en Honduras, tan difícil ese campo. Te rogamos en especial que ellos puedan obtener su vacuna, Señor. Necesitan regresar a México para obtenerla y suple, Señor, el mejor tiempo, los recursos para que ellos puedan estar protegidos y continuar su trabajo en aquel país. Señor, en especial también te rogamos por Lulis y Enrique, Señor, que están aquí en México en espera de volver a Marruecos, pero en especial por su mami, la hermana Elvia, Señor. Ella está sufriendo cáncer, Señor, en su cuerpo, en muchos órganos. Ha sido muy difícil su proceso. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú estás respondiendo, estás siendo atendida, Padre, y confiamos en que tú estás haciendo esa obra completa en su vida, Padre. Por nuestros hermanos sirviéndote en el norte de África, nuestros hermanos Capovila, Padre, que te sirven a través del arte. Señor, sosténlos, que ellos puedan seguir llevando tu palabra a esos creyentes, Señor, que se encuentran solos, que necesitan ser discipulados. Por esas personas que están escuchando el mensaje a través de sus vidas, por su familia, sus hijos, Señor, abre puertas, los recursos, Padre. Igualmente para nuestra hermana Keila, Señor, que está aquí en México, orando a ti, Señor, para que tú le muestres el próximo paso en su ministerio. Se están abriendo puertas para que pueda servirte en otro país donde trabajaría con inmigrantes musulmanes. Confirma tú tu voluntad, Señor, dale paz y permite que mientras siga en México te pueda seguir sirviendo. Padre, de manera especial también te damos gracias por nuestros hermanos Arria, Pablo y Carol. Señor, tantos tiempo de espera, Señor, tú estás respondiendo para que puedan obtener su nacionalidad en España y poder, Señor, desarrollar su vida con más tranquilidad. Tú sabes lo difícil que ha sido todo este tema de los papeles, los permisos, residencias y ahora la nacionalidad. Gracias, Señor, y suple para cada uno de ellos, Señor, que no falte, Señor, tu provisión y tu dirección en el futuro que tienes para ellos también. Gracias por nuestra hermana Salce, Berenice, Señor, que te está sirviendo en España. Ahora, Señor, estando más cerca de su familia en un tiempo de descanso. Gracias por tu provisión. Ayúdala, Señor, dale guía en este nuevo proyectos que vienen hacia adelante, nuevas necesidades, más personas que se involucren en el ministerio de la trata humana y de la explotación laboral. Llénala de fuerzas en este tiempo, Señor, de descanso, para que pueda seguir con esta obra junto con los hermanos que la apoyan. Por nuestra hermana Esther Lorenz, Padre, Señor, sosténla, Padre, para que te siga sirviendo en tantas vidas que está ministrando. En esta semana con la iglesia árabe, Señor, teniendo un retiro de bendición, de fortaleza para los hermanos en esa iglesia árabe en España. Y, Señor, también te rogamos por su papi, por su salud, Señor, la provisión para la atención en medio de su enfermedad también. Señor, bendice a nuestra hermana Bere Gómez. Señor, está aquí en México esperando poder volver a Francia y servir allí, Señor, con tantas necesidades, con inmigrantes, refugiados, nacionales de allá. Pero, Padre, han sido pues mucho tiempo de espera. Señor, dale la fortaleza que ella necesita, el ánimo, y que mientras tanto, Señor, ella pueda seguir sirviéndote, preparándose, esperando en ti, Señor. Te damos gracias por nuestra hermana Rosy Olivares, que está preparando, Señor, su regreso a India. Ha sido muy difícil con todo esto de la pandemia. Señor, te rogamos por ese país. Señor, que tú protejas a tus hijos, a los pastores, a las iglesias que están siendo tan fuertemente, Señor, atacadas con esta enfermedad del COVID. Y Padre, dales fortaleza, cúbrele, suple sus necesidades y permite que en tu tiempo ella pueda completar su ministerio allá, al igual que Lidia, Señor, que también está aquí esperando volver a India. Señor, fortalécela, Señor, y que ella pueda esperar en ti, servirte con todo su corazón en lo que tú tienes para ella en este tiempo, en esa espera, Padre, en ti. Padre, gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Suple aún las necesidades que no conocemos, están delante de ti, Padre. Gracias por permitirnos orar, interceder, unirnos con ofrendas también, Señor, para bendecirlos. Gracias, Padre.
Y Señor, en esta mañana especial en todo nuestro país, queremos, Señor, agradecerte por la vida de nuestros padres. Señor, algunos de ellos ya no están, otros tenemos la bendición de contar con ellos todavía. Padre, te rogamos tu bendición para cada padre de nuestra iglesia, para cada uno de los padres de nuestros hermanos, de nuestros jóvenes, de todas nuestras familias, Señor. Padre, que tu sabiduría, tu fuerza, tu dirección, Señor, sean con sus vidas, tu provisión. Padre, todo lo que cada padre necesita, Señor, recibir de ti para poder transmitirlo a su familia. Protégelos, Señor, en salud, en recursos, en trabajo, pero, Señor, también en esa comunión contigo, que les dé toda esa sabiduría, Padre, para hacer esos ejemplos, esas lámparas, Señor, para su familia. Gracias, Padre. Bendice nuestra iglesia a través de la bendición para todos nuestros padres. Te pedimos, Señor, por esta petición especial y te damos gracias, Señor, por poder ponerlo delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, queremos regalarles a los papás de nuestra iglesia este pequeño video que esperamos sea de bendición. Disfruten su día, hermanos. Muchas felicidades. Bendiciones. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno y lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame enseñarle, que pueda entender, que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú,
quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como tú. Hermanos, espero que esta predicación haya sido de bendición y para conocer también más ese trabajo misionero. Y ahora vamos a leer un versículo relacionado con los diezmos y ofrendas. Vamos a ir a Malaquías 3:10 y nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, hermanos, es importante, de acuerdo a lo que nos dice nuestra palabra, el que estemos considerando esas diezmos y ofrendas. Y para eso, saben que en el boletín está la información de cómo hacerlo, ya sea que lo traigan aquí a la iglesia o que lo depositen en las cuentas que están ahí. Les recuerdo que hace un par de semanas cambió también el número de la tarjeta de depósito y ahora también les recuerdo que tenemos, como es Domingo Misionero, esta vez también toca el recibir las ofrendas misioneras, hermanos. Entonces, algo que les pido es que marquen en su sobre que es para misiones, el destino, y si es un depósito en la cuenta, que también, en este caso, me envíen un WhatsApp para avisar que ese depósito es para misiones. Gracias, hermanos. Vamos a pasar a la parte de los anuncios. Como cada culto, una de los anuncios se les invita, por supuesto, a seguir participando en todas las actividades que tiene nuestra iglesia a través de las diferentes redes sociales, del WhatsApp y de otras redes sociales que manejamos. Por favor, no bajemos la guardia con eso. Y les agradecemos también a todos los hermanos pues el apoyo que se ha tenido a Canasta de Misericordia, y les pedimos que sigamos apoyando a ese ministerio que es de mucha bendición para muchas de nuestras familias. Les comunicamos también, y esto me da mucho gusto, la reapertura del templo será el domingo 4 de julio. Se tendrá un solo culto que será a las 10 de la mañana, el cual también se va a transmitir por Facebook y YouTube, para que puedan conectar las personas que no puedan asistir de manera presencial. Por supuesto que vamos a estar tomando todas las medidas de seguridad, de distanciamiento social que se requieren, pues todos tendrán que venir con tapabocas, y ya se estará publicando con más detalle conforme se acerque la fecha, pues todas esas medidas, y los esperamos. De todas maneras, los que prefieran quedarse en su casa, vamos a tener, por supuesto, una cantidad de lugares más limitado, va a haber más separación entre las sillas y demás, pero van a poder también seguir a través de las redes sociales, como ya dijimos. Y otra cosa también, hermanos, que pues les queríamos informar, es que finalmente hace una semana y media iniciamos el grupo de Fresh Hope. Ya tuvimos la primera sesión, tenemos aproximadamente 7 personas ya inscritas y estamos teniendo ese grupo de apoyo entre pares en apoyo a personas que tienen algún problema, algún trastorno de salud mental, o para los familiares también de personas que los tengan. Entonces les pedimos sus oraciones también para que eso pueda seguir creciendo y siendo de mucha bendición para tantas personas que lo necesitan. Y bueno, dicho esto, pues pasamos entonces a la oración final. Señor bendito, grande y misericordioso Señor, gracias, Señor, te damos por esta mañana, porque todo lo que aquí escuchamos, Señor,
pues realmente abramos nuestros corazones para que podamos pensar, meditar en ello y sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, bendito Señor. Te damos gracias, Señor, por esa fidelidad que se ha visto, Señor, por parte de todos nuestros hermanos, Señor, y en toda esta espera que hemos tenido, Señor, con el templo cerrado. Sabemos que es más de un año y más de un año, Señor, y te damos gracias porque todo indica que vamos a poder abrir este 4 de julio, vamos a poder empezar a vernos, Señor, y aún con todas las medidas de precaución, Señor, pues ya es una bendición el hecho de que podamos hacerlo, Señor. Te pedimos que tú lo permitas, Señor, que si está todo listo para eso, Señor, si esa es tu voluntad, pues se pueda hacer. Y te pedimos también que que este domingo, pues tengas con bien a cada uno de estas familias, Señor, y que pues pasen el resto de la semana, Señor, muy bendecido, el resto del fin de semana y la próxima semana muy bendecido, Señor, por ti. Gracias, bendito Señor, en el nombre de tu Jesucristo. Amén. El cielo y la tierra creó, de la tierra Él nos levantó, aliento sopló, su imagen nos dio y en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de la creación.